días, estudiantes. Bueno, esta es la primera tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Yo usualmente les pregunto al inicio de la tutoría si tienen alguna consulta que desean realizar, que me la pueden hacer al inicio, si no ya hacemos un repaso de los contenidos de esta primera tutoría, que tiene más que todo que ver con la parte normativa, partes conceptuales del tema del curso. Entonces, les doy el espacio por si me quieren hacer alguna pregunta al inicio y si no, ya hacemos como un repaso de los contenidos. Estamos 8 personas. ¿Ninguna pregunta? Disculpe, profesora, yo Ajá, sí. una consulta. Bueno, más que todo sobre lo del trabajo. Ujú. Tenemos que usar APA 7. Sí, Tenemos que referenciar sería con APA, sí. Sí, la sí, es que me parece que en la rúbrica ni en las instrucciones dice. Entonces nosotros teníamos esa duda. Ah, sí, es con APA. Ahora sí todo es con APA. Es como un tiempo que la cátedra había cambiado a Chicago, la norma Chicago, pero ya ahora estamos otra vez con APA. Entonces la última versión de APA, que es la 7, entonces sí sería. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Querían preguntar algo más? Bueno, y si no tienen preguntas, entonces vamos a hacer un repaso. Si de paso, bueno, les surge alguna duda en la exposición, ahí me van consultando. Voy a proyectarles, perdón. Bueno, el capítulo 1 del libro, vamos a hacer un buen recorrido por los capítulos que corresponden a esta tutoría número 1. El capítulo 1 habla de la gestión de la salud ocupacional en Costa Rica, las obligaciones que tienen los patronos y los trabajadores desde el punto de vista legal. Bueno, ustedes saben que el tema de seguridad y salud es un tema bastante normativo. Hay mucha normativa país, ¿verdad? De las diferentes instituciones como el INSS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos una parte normativa bastante amplia y entonces ustedes tendrían que tomar en cuenta esa parte normativa para hacer la evaluación que tienen que hacer en los proyectos también, ¿verdad? Además de la normativa nacional, como puede ser la ley del riesgo del trabajo, la constitución política y esto, ¿verdad? También hay normas técnicas que complementan muchos temas en específico relacionados, por ejemplo, con temas de máquinas, de ruido, ¿verdad? De otros temas más específicos se ven en normativas técnicas que se establecen y que, bueno, ahí a nivel nacional también para complementar estos temas. Entonces, la idea es que se basen en las normas obligatorias, que son las normativas que ya están establecidas a nivel país, más las normas técnicas, ¿verdad? Y en algunos casos también se toman en cuenta algunas normas internacionales cuando no es suficiente la materia, el material que se tiene con lo que les comentaba a nivel nacional. Entonces, bueno, lo que es la constitución política habla de este tema en específicamente el artículo 66 y 73. Y ahí, pues específicamente la ley 6727 de riesgos de trabajo, el título 4, habla de la protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo, ¿verdad? Esa es una de las
la parte de la ley donde se desarrolla este tema de seguridad y salud. Por otro lado, el INS también habla de la parte de aseguramiento, ¿verdad? Como ustedes saben, aseguramiento a todos los trabajadores que tenemos que estar asegurados con el INS, ¿verdad? Los que trabajamos. Entonces, ese es otro tema. Y por otro lado, tenemos el Reglamento General de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan ahí a nivel del libro, en la primera parte del libro, se citan estas normativas en las primeras páginas, ya les digo. Esto específicamente, bueno, eso que les estoy comentando está a partir de la página 5, capítulo 1. Específicamente ese artículo 66 dice, todo patrono debe adoptar en las empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajador. Y el artículo 73 dice, los seguros contra riesgos del trabajo serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirá por disposiciones especiales, ¿verdad? Y bueno, la otra normativa que ahí tienen, ¿verdad? Para leerles esas dos que están citadas ahí adelante. Obligaciones de los patronos y de los trabajadores desde el punto de vista legal. Bueno, tenemos diferentes también reglamentos, además del general de seguridad e higiene que ya les comenté ahí. También tenemos el de las comisiones de salud ocupacional. En este reglamento se establece, por ejemplo, que una comisión se forma a partir de 10 trabajadores. O sea, cualquier empresa que tenga más de 10 trabajadores debería tener una comisión de salud ocupacional, ¿verdad? Bueno, este que ya se había comentado, luego hay un reglamento sobre higiene industrial, hay un reglamento para el control de ruido y vibración, reglamento para el control de la contaminación por ruido, de escaleras de emergencia, de seguridad en construcciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una de la norma oficial para utilización de colores de seguridad y su simbología, sobre el registro, uso, control de plaguicidas, calderas, perdón, de actividades de aviación agrícola, medidas de seguridad para el transporte de materias peligrosas, seguridad sobre empleo de sustancias tóxicas en la agricultura. Bueno, y además de todos estos reglamentos que les comento, que ustedes lo pueden ver ahí también en la página 12, están 49 convenios laborales internacionales con la OIT. Como les decía, se revisa primero la normativa nacional y también se toman en cuenta algunas normativas internacionales complementarias para algunos temas. ¿Y cuáles eran las instituciones? Algunas ya las había mencionado al inicio. El Consejo de Salud Ocupacional son estas instituciones las que están relacionadas con el tema, ¿verdad?, que estamos estudiando. El Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Y quién es el Consejo de Salud Ocupacional? Bueno, el Consejo de Salud Ocupacional está constituido por un representante del Ministerio de Salud. Al final tiene que ver también con el Ministerio de Salud y uno del Ministerio de Trabajo, que también era una de las instituciones que citamos anteriormente. Y el del Ministerio de Trabajo es quien preside. También tiene un integrante del INS, uno de la caja, dos del sector patronal y dos del sector de los trabajadores. Bueno, este departamento que se cita aquí de Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un soporte técnico que se le da al Consejo de Salud Ocupacional. Y este departamento pues hace inspecciones tales como mediciones de ruido, inspecciones en los centros de trabajo, elaboración de un reglamento de trabajo en la empresa, o sea, puede hacer diferentes tareas ya más específicas que le pidan en el Consejo de Salud Ocupacional, ¿verdad? Como de apoyo. Perdón, aquí. Ay, perdón, es que me pasé. El INS, bueno, como ustedes saben, el INS es el que tiene lo del seguro, ¿verdad? Entonces administra el seguro contra riesgos del trabajo, que es obligatorio, universal y forzoso. Y cuenta con la Dirección de Seguros Solidarios y la Subdirección de Prestaciones Médicas Sanitarias.
El Ministerio de Salud tiene la unidad de permisos y controles y esa unidad pues también hace estudios técnicos y inspecciones sobre condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Pues como ven, además del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud también colabora con estudios e inspecciones técnicas. También hace mediciones de agentes físicos y químicos, efectúa el registro y control de sustancias, productos tóxicos o peligrosos, así como sustancias o equipos y emisiones de radiaciones ionizantes, ultravioleta, ¿verdad? Aprueban sistemas de disposición de desechos sólidos agroindustriales del banano. Se hace diferentes inspecciones y aprobaciones para el funcionamiento de diferentes instancias, ¿verdad? Que cumplan con los requerimientos del Ministerio de Salud. ¿Y qué tenemos con la Comisión de Salud Ocupacional? Bueno, como les decía, como les dije anteriormente, se establece cuando hay más de 10 trabajadores. Tiene miembros de la parte patronal y de los trabajadores. ¿Y qué hace la comisión? Investiga las causas de los riesgos de trabajo, recomienda medidas para prevenirlos, vigila que se cumplan con las disposiciones de salud ocupacional en la empresa, institución, etcétera, y promueve capacitación. Entonces capacita, pero adicionalmente es como un ente que fiscaliza que se cumplan las disposiciones en salud ocupacional en la empresa. Esa parte en la oficina, o sea, cuando hay más de 50 trabajadores tiene que haber una oficina. Entonces, en caso de que sean más de 50, entonces va a haber comisión y va a haber oficina de salud ocupacional también. Entonces, la comisión lo que tiene es una función más de fiscalización de que todo esté funcionando bien, también da capacitaciones y si ve que hay riesgos puede hacer una investigación de estos riesgos también, ¿verdad? Pero más como un ente fiscalizador, como les comentaba. ¿De qué habla este nuevo modelo de riesgos del trabajo del INS? Bueno, este modelo de riesgos del trabajo más que todo se establece porque el INS lo que quiere es que las instituciones pues trabajen de un modo más preventivo, ¿verdad? Y entonces, que de manera que se tenga que usar menos los seguros, ¿verdad? Como por lógica, ¿verdad? Entonces, realizan acciones de prevención y mejoramiento continuo las empresas, ¿verdad? Con eso logran un certificado y pueden obtener beneficios económicos al renovar la póliza, ¿verdad? También el INS también formula normas técnicas en salud ocupacional, procedimientos, elementos técnicos. Por ejemplo, ahí hay un caso de una norma que se hizo por parte del INS, que es la salud ocupacional, cinturones de seguridad, definición y clasificación, cinturones de sujeción, ¿verdad? Entonces también colabora en la elaboración de normas técnicas. Bueno, entonces ya esto era un poco normativo, como ustedes saben, bueno, todo eso lo vimos aquí en el capítulo 1. Y más que todo, pues el tema de la Comisión de Salud, el tema de la función del INS, el tema de cuáles son las instituciones que trabajan por temas de salud ocupacional en el país, ¿verdad? Y entonces, ya ahora a continuación, pues vamos a ver el capítulo 2 que tiene más que ver con lo que son conceptos relacionados con el tema de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Riesgos del trabajo y otros temas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca la seguridad en el trabajo? Se ocupa atender los peligros que inciden en los accidentes. Entonces, cuando se habla de seguridad en el trabajo, se está hablando de accidentes de trabajo. ¿Y qué son accidentes? Pues son los que producen, por ejemplo, una caída, un golpe, todo eso es un accidente que se diferencia de una enfermedad en que una enfermedad lleva más como un periodo más largo plazo. En el caso de los accidentes ocurren en el momento, ¿verdad? También, bueno, como les decía, seguridad en el trabajo es un conjunto de técnicas y procedimientos cuyo objetivo es eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Entonces, eso es lo que trata
de hacer el tema de seguridad, ¿verdad? Eliminar o disminuir ese riesgo de que se produzcan, como les decía, relacionado con accidentes. A diferencia de la seguridad que vimos anteriormente, la higiene tiene que ver más con la parte de enfermedades profesionales y trata de prevenir que estas enfermedades se den, y esto lo hace mediante el control de agentes químicos, físicos o biológicos presentes en el ambiente laboral. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces cuando hablamos de seguridad, ¿verdad? Aquí lo vimos, seguridad en el trabajo, es el tema de accidentes y cómo eliminamos o disminuimos esos accidentes. Y cuando hablamos de higiene, es cómo eliminamos o disminuimos o prevenimos las enfermedades, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se va a hacer el tema de la higiene? Bueno, se hace mediante tres técnicas o herramientas para hacerlo, ¿verdad? Con prioridad en la número 1, que dice que se controla en el origen y la fuente del peligro, ¿verdad? Entonces, primero controlar dónde está la fuente del peligro, luego se controla en el trayecto de la fuente y el trabajador, y finalmente se controla directamente la persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que si una persona, por ejemplo, está expuesta al ruido, la última opción sería ponerle tapones en los oídos, porque ese es control en el sujeto expuesto al peligro. Antes de eso, habría que ver qué es lo que está originando el ruido, la fuente de peligro. Si es una máquina que está haciendo mucho ruido, por ejemplo, entonces tratar de arreglar esa máquina o cambiarla para disminuir en el origen y en la fuente. Si no es posible cambiar la máquina, pues porque no hay o lo que fuera, ¿verdad? No se puede invertir en eso, lo que fuera. Entonces se hace un control en el trayecto. Entonces ahí, por ejemplo, habría que pensar en poner, no sé, unas paredes aislantes donde está la máquina para que no llegue ese ruido a la persona que se ve afectada con eso, ¿verdad? Y si ya finalmente, pues eso no se puede hacer por el motivo que o no es viable, etcétera, entonces finalmente se recurre a la última opción, que es lo que yo les ponía el ejemplo de los tapones, ¿verdad? O estas cosas. Entonces se va en ese orden siempre, ¿verdad? Es como se aplica la parte de higiene industrial. Primero en la fuente, luego en el trayecto y finalmente en la persona expuesta. ¿Y qué salud? Es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente es ausencia de daño o enfermedad. No solo significa verse libre de dolores o enfermedades, sino también libertad para desarrollar las capacidades funcionales, ¿verdad? Entonces es un tema no solamente relacionado con la enfermedad, ¿verdad? Como ven ahí. El trabajo del Estado debe asegurar que todas las personas tengan una ocupación honesta y útil, bien remunerada, y condiciones que no afecten la libertad ni la dignidad del hombre o degraden su trabajo o la condición de simple mercancía. Bueno, eso es lo que dice la Constitución Política en su artículo 56, o sea que no debe degradar la dignidad de la persona o afectar la dignidad de la persona, ¿verdad? Y que no se vea como una simple mercancía el trabajo. ¿Qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que una actividad o condición se produzca una pérdida determinada. Entonces, si en una actividad pues se puede producir una pérdida, entonces eso es el riesgo, ¿verdad? Y la exposición al suceso peligroso incide en la probabilidad. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque si ustedes ven aquí la fórmula está R igual a P por C, ¿verdad? Entonces la probabilidad por la consecuencia, que la consecuencia tiene que ver con la pérdida que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y la probabilidad tiene que ver con la exposición. Entonces ese sería el riesgo, ¿verdad? Entonces, riesgos del trabajo son accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan en forma subordinada y remunerada
así como la grabación o regrabación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de estos accidentes y enfermedades. O sea que tiene que tener, para que sean riesgos de trabajo, tiene que haber una relación con el trabajo, ¿verdad? Como lo dice el nombre, que tiene que tener, que tiene que ser por ocasión o por consecuencia del trabajo, ¿verdad? También pueden ser que tal vez no fue que les dio por el trabajo, pero sí se agravó esa enfermedad que ya tenían como producto del trabajo, ¿verdad? Peligro, bueno, según esta INTE, esa norma INTE, peligro es una fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o combinación de ambos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tuviéramos en una empresa un agujero donde pudiera una persona caerse o tropezarse contra algo, ese sería un peligro, ¿verdad? Es la fuente o la situación que podría producir daños, ¿verdad? Pero no necesariamente los va a producir si nadie se expone, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay una diferencia entre peligro y riesgo, porque el riesgo sí tiene que ver con la probabilidad y la exposición, ¿verdad? Entonces ahí sí es diferente, pero el peligro es la situación que está ahí presente y que podría provocar un problema, ¿verdad? Condiciones y medio ambiente de trabajo, bueno, son factores sociales, técnicos, organizativos presentes en una unidad productiva, más los factores de riesgo del medio ambiente que combinados entre sí pues generan una carga global sobre el individuo que puede ser física, mental y psíquica, ¿verdad? Ese es un enfoque que se le da a las condiciones, el medio ambiente del trabajo que pueden afectar, digamos, a la persona. eh, bueno, es más que todo algo más conceptual. Bueno, los factores de riesgo, aquí se mencionan el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico, el riesgo mecánico y el riesgo ergonómico, ¿verdad? El riesgo físico tiene que ver, por ejemplo, factores como ruido, iluminación, ventilación, temperatura, o sea, la temperatura, mucho calor, mucho frío, si hay mucho ruido, si hay mala iluminación, si hay problemas de ventilación, todo eso son riesgos asociados con factores de riesgo físico, ¿verdad? Químico podrían ser polvos, humos de soldadura, gases, vapores, ¿verdad? Entonces esos serían factores de riesgo químico que podrían afectar a la persona y generarle una enfermedad, ¿verdad? En el largo plazo, usualmente estas cosas no producen una afectación tan inmediata, o sea que están más relacionados con el concepto de higiene industrial que les acababa de mencionar hace un rato, que usualmente si vas a estar respirando o te vas a estar exponiendo a una mala iluminación, tal vez la vista no se te daña al inicio, pero ya el periodo, después de un tiempo, pues puede ser que sí te empiece a generar problemas de vista. Igual el tema biológico, ¿verdad? Es cuando la persona se puede exponer a agentes infecciosos. Bueno, ahora que estuvimos con lo del COVID, ¿verdad? Y todo eso ustedes vieron, había muchas afectaciones de este tipo, factores de riesgo biológico. También en los hospitales, en lugares donde se trabaja con microorganismos como en los laboratorios, ¿verdad? Esos son riesgos biológicos. Mecánico tiene que ver con el orden y la limpieza, riesgos eléctricos, almacenamiento seguro de materiales y riesgo de incendio. Todo esto más del orden de la materia de seguridad que vimos, porque por temas de orden y limpieza, pues sí, se puede dar una caída, riesgos eléctricos, pues se puede producir que una persona pues electrocute, cosas de estas, ¿verdad? Entonces todo eso más que todo con el tema de seguridad, porque sí producen un accidente en el momento, no se relacionan tanto con una enfermedad más a mediano o largo plazo. Riesgos ergonómicos o factores de riesgo ergonómico tiene que ver con las posturas de trabajo y ahí dicen ruido y entonces ustedes me van a decir, "Sí, pero arriba también decía ruido, pero es que este es diferente, este es un tema más relacionado con el confort de la persona, que la persona se sienta
pues que no esté siendo tan productiva o se distraiga por temas de ruido, pero no necesariamente le van a dañar su salud, sino que lo que le pueden hacer es afectar la productividad. Entonces, en este caso, la ergonomía tiene que ver más con su productividad y cómo hace su trabajo de la mejor manera, que temas de iluminación o ruido le pueden afectar, aun cuando no le afecten su salud directamente o que le vayan a producir una enfermedad a largo plazo. Ah, mira, hay alguien que me pregunta algo, espera. José Manuel. Sí, yo, profe. Ujú. Profe, una pregunta en el teletrabajo, ¿cómo se controlan los factores de riesgo? Bueno, ese ¿O todavía no hay es, normativa? no, siguen rigiendo las mismas cosas, porque digamos, en el teletrabajo se tiene que establecer que su lugar de trabajo es un lugar en específico, que es su casa de habitación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, bueno, a usted le piden que tenga ciertas cosas que tiene que tener, una luz de tanto, un monitor de tanto, o sea, para usted poder hacer teletrabajo, usted tiene que tener las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si usted cumple eso, firma un contrato de que usted está cumpliendo con eso. Y ya con eso, pues, pues es lo mismo, ¿verdad? Si a usted le pasa algo y está en su casa, pero está cumpliendo con todo lo que le pedía el teletrabajo que usted tiene que tener, pues sí lo cubre, digamos, en caso de un accidente o que le pase algo. No sé si te respondo con eso, ¿te quedó claro? Sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Bueno, seguimos. Bueno, la evaluación del riesgo, bueno, eso es parte de lo que ustedes van a tener que hacer en sus trabajos ahora que busquen la empresa. Acuérdense que ya tienen que empezar a buscar la empresa, ya ustedes formaron los grupos, yo los tengo que agregar a los que quedaron sin grupos. En estos días los estoy agregando. Pero sí es importante que ustedes hagan una evaluación de los riesgos que hay presentes en la empresa. Bueno, en realidad ustedes tienen que evaluar todos los contenidos que están en el libro. Eso significa desde la normativa, desde si se cumple la normativa de la que hablamos antes, si tienen la comisión o no la tienen, o, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, hasta qué punto la cumplen. Tienen que ir evaluando todos los contenidos del curso y luego en las actividades en específico que hace la empresa, entonces hacer una evaluación de riesgos, qué tipo de riesgos tienen, si tienen riesgos de estos que hablamos, físicos, químicos, tienen riesgos ergonómicos, ¿verdad? Biológicos, lo que sea, todos esos tipos de riesgos hay que evaluarlos. En caso de que algunos pues no esté presente, pues nada más lo indican, pero sí tienen que hacer una evaluación de todas las actividades las que pueden generar riesgo y cómo pueden generar riesgo en los trabajadores. En este caso, bueno, se hace una selección, obviamente, de las actividades que van a valorar o que van a hacer esa evaluación. Hacen un análisis de riesgo a la valoración de riesgo. Y en ese análisis de riesgo, pues estiman el peligro y estiman el riesgo. Acuérdense que yo les había dicho la diferencia entre peligro y riesgo, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuál era la diferencia. Tal vez alguno que me comente. Roxana. Ujú. Profe, la mía era una duda. Ajá. La empresa puede ser cualquier empresa, tanto pública como privada. Sí, bueno, ese no es el problema. Yo diría que más que todo pensar que tenga un mínimo de 10 trabajadores es una recomendación, porque no específicamente lo dice así en ningún documento, pero es una recomendación. ¿Por qué? Porque ustedes, como bien saben, ahora lo acaba de comentar, es más de 10 trabajadores que ya tienen que tener comisión de salud. Entonces, si no tienen ni siquiera 10 trabajadores, ni siquiera se le puede pedir ese requisito. Entonces, ese es como el requisito principal. Pero no, puede ser pública, puede ser privada, en eso no hay diferencia. Y preferiblemente, si encontrara manufactura sería ideal, pero si no, pues no hay problema, ¿verdad? Podría ser otro tipo de empresa. Nada más era eso. Bueno, a ver quién me decía cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es como la fuente.
el peligro es como la fuente y el riesgo. El riesgo son como las consecuencias basadas en el peligro. Las consecuencias, tal vez alguien que quiera agregar algo más. Eh, Héctor, por ejemplo. Mm, no sabría cómo explicarlo en este momento. No. Bueno, ¿usted quería decir algo más, Michael? Sí, profe, bueno, el peligro, como le dijo el compañero, va a ser la fuente, ¿verdad? Y me parece, con lo que usted dijo, que el riesgo de que ocurra ese daño, ¿verdad? A la persona, a consecuencia de ese peligro. Ok. Ok, ya dijiste algo muy importante, o sea, el riesgo tiene más que ver con la persona y el peligro tiene que ver con la persona o no. No, el peligro está ahí, es la fuente. El peligro está, Es algo más físico que puede estar correcto, ahí, ¿verdad? Relacionado con el ambiente de trabajo. correcto. Sí, aquí me escribieron algo. Ujú. Vamos a ver, alguien me escribió algo. Perdón, voy a ver. Aquí escribió Emily, el riesgo es el resultado de un peligro no trabajado adecuadamente. Exactamente, puede haber riesgo menor, mayor, ¿verdad? Entonces, el riesgo tiene que ver con la persona, entonces probabilidad por consecuencia. Probabilidad tiene que ver con la exposición, o sea, si yo me expongo o no me expongo a ese peligro, que ese peligro puede ser, como les decía, o una máquina ruidosa, etcétera. Pero yo me expongo o no me expongo, ahí hay una probabilidad de que me pase algo por la consecuencia, si el riesgo, o sea, si el peligro pues es muy grande o se está generando mucho ruido, yo me estoy exponiendo mucho, entonces la consecuencia va a ser mayor, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene que ver, digamos, la consecuencia sí se determina por la exposición de la persona, además de qué tan grave es el peligro, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver qué tanto va a ser la consecuencia. Tal vez, ¿quién más quería hablar? Julie, Julis dice. Julie, ¿puede hablar? No le escuchamos, no sé si quería hablar usted. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, 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 está mal conectado el micrófono. sí. Sí, en un trabajo que yo estuve, ¿verdad? En salud ocupacional, de hecho, me explicaban, por ejemplo, como hay escaleras, entonces puede ser como un peligro, ¿verdad? Y un riesgo, pienso que nos decían que como bajar las escaleras corriendo, de un riesgo de poderse tropezar, de caerse, ¿verdad? Que ya es como por la acción que uno toma, ¿verdad? Sí, que ahí Esa, ujú, tiene que ver con la consecuencia, porque si usted se cae, exactamente. se puede Ujú, quebrar, se puede, ¿verdad? sí, Entonces ahí qué tan grave puede ser la consecuencia. Si las escaleras son dos, pues probablemente tal vez la consecuencia no, pero si las escaleras son muchas, tal vez puedas caerte y golpearte más fuerte, ¿verdad? exacto. Sería Entonces, sí, muchas gracias por el aporte. justo. Bueno, evaluación de riesgo, pues como les decía, eh, bueno, tenía que ver con esto, el peligro y el riesgo, estimar ese riesgo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a estimar? Y como habíamos dicho, probabilidad por consecuencia. Bueno, aquí tenemos una tabla que se puede usar, ¿verdad? Para esta evaluación. Hay diferentes formas, pero esta es la que aparece en el libro, ¿verdad? Y ahí dice que para una probabilidad baja hay una consecuencia que dice ligeramente dañino, pues va a dar un riesgo trivial, ¿verdad? Pero una probabilidad baja con una consecuencia dañino va a ser un riesgo tolerable, pero vea que si es extremadamente dañino, por ejemplo, que dijimos eso, que son muchas escaleras, pues entonces, aunque puede ser que yo casi nunca paso por ahí, pero la probabilidad es baja, entonces casi muy poco probable que me ocurra, pero si me caigo podría ser muy grave, ¿verdad? Porque son muchas escaleras. Entonces aquí el riesgo es moderado, ¿verdad? Ahí se puede, digamos, ver con ese ejemplo para que les quede más claro.
y con esta tabla. Usualmente tenemos una tabla de estas para hacer esa evaluación de riesgo. Y esta evaluación, pues en caso, digamos, de seguridad que yo les decía que tiene que ver más con accidentes, pues se usa mucho, ¿verdad? Porque uno puede ver qué tanto algo le puede producir a uno un accidente. Entonces ahí es donde pues resulta más útil. Revisiones de seguridad. ¿Qué es lo que hacen las revisiones de seguridad? Se identifican los peligros existentes en los centros de trabajo. Entonces usted empieza a hacer una inspección por toda la empresa y empieza a decir, bueno, detecto que hay este peligro, este otro peligro, y ya después usted puede ir determinando qué tanto el riesgo puede ser bajo, moderado, etcétera. Pero primero hace una identificación de peligros, ¿verdad? Y ya con base en eso, pues puedes establecer cuáles son los que tienes que controlar más porque generan riesgos más altos y para eliminarlos, estos riesgos, ¿verdad? Y controlar que se puedan dar esos accidentes. Entonces, lo ideal sería que ustedes hicieran esta revisión en la empresa donde van a estar, ¿verdad? Revisar qué cosas puede, con todo lo que hay en el material del libro, ustedes pueden ver, hay riesgos de ruido, hay riesgos de que pueda pasar esto, de esto, otro, y con todo eso ustedes pueden ir identificando todos esos peligros y después haciendo la evaluación ya de los riesgos, ¿verdad? Ya más a detalle. Bueno, el capítulo 3 habla de la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Creo que ya hemos hablado un poco de qué era accidente laboral. Bueno, accidente es todo lo que le sucede al trabajador como causa de su labor o como consecuencia de esta, que le puede producir la muerte o le puede producir la reducción temporal o permanente de la capacidad para trabajar, ¿verdad? Incluye el traslado al domicilio, al centro de trabajo y viceversa, ¿verdad? Entonces, si le ocurrió en el traslado habitual, ¿verdad? No puede ser que usted se haya ido a comprar algo ahí de camino y entonces se desvió, entonces ahí no le aplica, no le cubre, ¿verdad? Pero sí tiene que ser relacionado con su trabajo, ¿verdad? Por eso se dio, si usted le dio el accidente porque estaba haciendo algo que no tenía que hacer durante su trabajo, pues ahí no le cubriría, ¿verdad? Porque está haciendo una labor que no es relacionada con el trabajo. Incidente, este es un término que, bueno, usualmente se define así, ¿verdad? En la normativa esta de referencia que tenemos en el libro, que es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un poco diferentes puede haber resultado de un daño físico, pero no ocurrió. Por ejemplo, que uno esté caminando por unas escaleras, se caiga, pero no le pasó nada. Sin embargo, si usted sabe que ya se cayó por ahí, pues la próxima vez va a tener más cuidado, o sea, como que le avisa de que hay un riesgo de que esas escaleras pueden ser resbalosas, o que pueden provocarle algo. Entonces usted ya, los incidentes son muy unas pistas, digamos, de dónde pueden andar los problemas en la empresa. Por eso es importante también registrarlos. Si muchas personas pues se resbalan en el mismo lugar, puede ser que ese piso es muy resbaloso, ¿verdad? Entonces nos da pistas de que pueden haber riesgos ahí y que no se han atendido, ¿verdad? Que si no se han atendido a futuro, pues vayan a provocar un accidente grave, ¿verdad? O algo así. Entonces es mejor atenderlos. Enfermedades, como yo les expliqué hace un rato, tienen más que ver con un deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, ¿verdad? Entonces, no es algo que sea en el momento inmediato, ¿verdad? Es más a largo plazo. Entonces, yo me expongo a ruido, me estoy exponiendo todos los días y a largo plazo puede ser que ya yo genere una sordera. Entonces, eso es una enfermedad porque es lento y paulatino. Puede ser que pasen muchos años para que yo genere un problema y por eso es que es más difícil también a nivel de seguro justificar que fue por causa de mi trabajo, ¿verdad? Porque como no es algo que se produce en el momento, como un accidente, que usted se cayó y listo, en la enfermedad es algo que ocurre por un plazo largo y que le genera un problema a largo plazo. No sé si ustedes escucharon las noticias de unos trabajadores que trabajaban con plaguicidas y que a largo plazo pues se les generó un cáncer en el pulmón o cosas de estas, ¿verdad? Seguro han escuchado. Entonces, pero es más difícil probarlo porque lo raro es que todos los que trabajaban con eso les daba la misma enfermedad. Entonces ahí sí se ve que hay como una relación, pero no es algo que usted pueda tal vez demostrarlo
tan fácilmente. Por eso se llama enfermedad y, como les digo, es más complicada de medir y demostrar su relación con el trabajo. Bueno, luego están las enfermedades profesionales, las que están directamente relacionadas con la tarea o oficio que se realiza. Por ejemplo, la silicosis. La silicosis tiene que ver con el polvo de sílice. Por ejemplo, a los que trabajan con los granitos y estas que se usan para las cocinas y estas cosas, genera ese polvo y eso puede generar a largo plazo esa enfermedad silicosis. Y la enfermedad ocupacional relacionada indirectamente con la profesión u oficio. Por ejemplo, cuando se aplican pinturas en spray, pues tal vez la persona que la está aplicando, pues no es la directamente afectada, pero sí le puede llegar a otras personas y entonces se afectan otras personas que nada tienen que ver con esa pintura. No están haciendo otro tipo de trabajo, pero como es en spray, llega a otras zonas y se afectan otros trabajadores. Esa es la enfermedad ocupacional. Bueno, ¿cómo se hace una investigación de accidentes? Y cómo se hace un informe, ¿verdad? Cuando ocurre un accidente, se debe llenar un informe. Igual ustedes ven que siempre en el INS, ¿verdad? Hay que llenar un reporte, ¿verdad? Pero adicionalmente, bueno, a lo que pueda pedir el INS, es importante que la empresa siempre tenga el registro de estas cosas. ¿Qué tiene que identificar? Bueno, ¿qué tiene que registrar? Tiene que identificar dónde ocurrió, la fecha, la hora, la fecha en que se informó, los costos que se generaron asociados, los datos del trabajador lesionado, ¿verdad? La descripción, qué fue lo que ocurrió, a qué se debió esa situación, qué tan grave es, qué tan probable es que vuelva a ocurrir y establecer un plan para prevenir. Entonces, eso es lo que hace este registro, permite tener toda la información para que a futuro incluso tengamos acciones de cómo evitar que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y tener datos de cuántos accidentes están ocurriendo relacionados, por ejemplo, con las mismas causas, si se hace este informe. Bueno, otro tema que se detalla en el libro es el tema de los índices de siniestralidad. Estos índices vienen a medir qué tan bien está la empresa en cuanto a accidentes y que tiene, ¿verdad? O sea, qué tan bien maneja el tema de la seguridad. Y, por ejemplo, el índice de frecuencia mide el número total de accidentes entre el total de horas hombre trabajadas por 1.000.000, así es como se calcula, ¿verdad? El índice de gravedad mide el número total de días de trabajo perdidos por el número total de horas hombre trabajadas, ¿verdad? Entonces, qué tantas horas, qué tantos días se pierden, ¿verdad? En función del número de horas, eso mide la gravedad. El índice de incidencia mide el número total de accidentes por el total de personas expuestas, o sea, que tantas personas tienen accidentes y por 100 en este caso. Y el de duración media, que es el último que se ve ahí, mide el número de días perdidos por el número de accidentes. Entonces, más o menos te dice cuántos días se pierden cada vez que hay un accidente. Bueno, y eso sería así en resumen, ¿verdad? Los contenidos del libro. Entonces, más bien, les dejo aquí el espacio por si quieren preguntarme algo más. Profe, bueno, de mi parte no es tanto una pregunta, sino es como para verificar, ¿verdad? Estábamos hablando que el INS tiene parte, ¿verdad?, en lo que son los riesgos del trabajo, pero con la apertura de los seguros también ahora se utilizan empresas privadas, ¿cierto?, para asegurar. Bueno, el INS, que yo sepa, es el único que lleva lo de riesgos del trabajo por ahora. No hay otras empresas, ¿verdad? Es como que es algo como que solo lo ha llevado el INS hasta el momento. Y es obligatorio, digamos, el seguro del INS. Sí, ¿usted quería decir algo, Michael? Sí, correcto. Yo me conecté un poquito tarde, acabo de llegar, pero no sé si lo conversaron. Pero aprovecho el espacio para preguntar, profesora, es con respecto al tema de que entendí antes que cuando
para el trabajo, el proyecto, ¿verdad? Que la empresa ahora sea de más de 10 personas, así es, ¿verdad? Lo ideal sería, Ujú, porque es que correcto, como yo les decía, más de 10 personas ya te pide una comisión de salud. Antes de eso no te pide nada. Entonces, exacto. A eso iba, ahí viene la segunda pregunta. Ahora bien, si es de más de 10 personas y no tiene esa comisión de salud, entonces ustedes ya ahí tienen un hallazgo de que tienen que decirle a la empresa, usted no tiene comisión de salud y debería integrarla. Ve, ya ujú, tienen un hallazgo para o sea, para las propuestas de mejora de la empresa que tienen ok, que plantear. Ujú, ok, eso era. Muchas gracias, ujú. más bien. Con gusto, perdón, con gusto. ¿Y quién antes me había preguntado? No sé si le respondí lo del INS, ¿verdad? Por cualquier cosa. Héctor era, profe. Ujú. Sí, no sé si le respondí. Sí, sí, nos indica que el INSS es el que se encarga entonces. Ese es el que Es carga que y es obligatorio, ¿verdad? No es opcional. sí, sí, lo decía era porque yo pues sí había visto en algunos otros, en otros lugares en el que sí, evidentemente el seguro de riesgos de trabajo tiene que ser utilizado por todas las empresas, pero creí que también pueden utilizar empresas privadas para eso. Mm. Pero listo. Creo que en el trabajo no, por lo menos hasta ahora no les han dado esa apertura todavía, pero puede ser que lo hagan, ¿verdad? Yo me imagino que se va a ir abriendo estos temas, pero por ahora está solo el INS. Ujú, Listo, muchas gracias. con gusto. Son como sí, Michael me puso que sí, son como el casi casi que les llaman a las empresas, sí, esos son los incidentes, ¿verdad? Que vimos en la presentación. Que no pasó nada, pero uno ya dice, tengo que tener cuidado con eso y a ver qué es lo que está pasando porque casi todo el mundo pues se cae o me resbalé o hay algo con ese piso, ¿verdad? Entonces esos son los incidentes. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? José Manuel. Profe, si tuviéramos un compañero ausente, ¿usted lo sustituye por alguien más o lo trabajamos con los que estamos? El proyecto. Bueno, lo ideal sería que si hay un compañero que no aparece, pero ustedes primero tienen que recopilar como la evidencia por aquello que el compañero aparezca a último momento y que diga, no, es que no me buscaron o yo los busqué o lo que sea, ¿verdad? Pero sí es bueno que ustedes hagan una captura de pantalla de donde le mandaron el mensaje y una captura donde le buscaron en el foro y la persona no contestó, se le da por lo menos una semana, ¿verdad? Para que conteste. Y ya si no, de ahí, entonces ustedes caminan, ¿verdad? Ok, está Ujú, bien. Y profe, sí, otra pregunta. sí. Es que en el primer trabajo, en la parte de la portada, dice, debe contener una portada en la cual se indique el nombre completo de los integrantes del equipo, la calificación y el centro universitario. ¿Qué se refiere con la calificación? Sí, que digamos, si hay un compañero que no les aportó nada, ustedes le pueden poner ahí la nota que no reciba la misma nota que ustedes, Ah, que les pongan 50 o, ¿verdad? Si todos aportaron igual, a todos les pone 100%. Y si no, a ok. unos les podría poner 50, 70 o lo que ustedes vean. Y profe, para contestar esas preguntas, ¿cuál sería la extensión? Es que no lo leo. Me Las sale de preguntas, cuántos párrafos o si es de una página o lo que sea. ¿cuáles preguntas? Para la primera actividad, que es en La primera base al actividad. artículo. Ujú. Si no lo dice, no tienen que cumplir el número de páginas, ¿verdad? Si no lo dice, si no lo especifica, no. Hay que ver que la rúbrica no lo diga, ¿verdad? Tampoco, pero creo que no lo dice. Pero en todo Ah, caso, ok, revísenlo bien. Ujú, ok, está bien, gracias. con gusto. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Importante que se lean bien las rúbricas y lo que les piden, ¿verdad? Para que luego, porque usualmente ya yo que he estado mucho tiempo con estos cursos, les puedo decir que usualmente es por un descuido que a veces pierden puntos, ¿verdad? Que no contestaron tal parte que les pidieron y esa parte pues valía 5 puntos, entonces hay que restarle 5 puntos que no respondieron tal cosa, ¿verdad? Entonces yo
La UNED siempre se basa todo en las rúbricas y lo que establece en la cátedra, eso para evitar apelaciones y cosas de estas. Entonces, a veces uno tampoco está totalmente de acuerdo con todo lo que se les pide, pero de ahí es lo que se estableció, ¿verdad? Y entonces hay que evaluar con base en eso. Entonces, aunque eso ustedes dijeran, ay, ¿para qué me piden esto? No es tan relevante. Y sí, pero la rúbrica lo pide y yo tengo que evaluar con eso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, fíjese bien qué les pidieron, tengan cuidado con eso y traten de contestar todo lo que les piden para que no pierdan puntos. No sé si algo más me quieren preguntar. Sí, Héctor. Ahora, en mi consulta era con respecto a la oficina de salud ocupacional cuando la empresa tiene más de 50 colaboradores. Trabajadores. Ajá. Ajá. Yo he visto que algunas empresas toman como ese rol de control de salud ocupacional. Entonces, si no hay una oficina en la empresa directamente, pero está como ese servicio tercerizado, ¿siempre funciona o tiene que ser de la empresa? No sé Bueno, si no me... hay. Sí, yo te entiendo que lo contraten por fuera, ¿verdad? Ajá, En correcto. realidad no hay nada establecido que impida que sea contratado por fuera. Lo que pasa es que lo que sí tiene que ser interno es la comisión, ¿verdad? La comisión sí, porque la comisión tiene representantes de los trabajadores, los representantes patronales, pero para la oficina en específico no se establece, ¿verdad? Entonces, no habría ningún inconveniente siempre y cuando no se establezca eso, entonces no habría problema. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Acuérdese que hay un reglamento de comisiones y oficinas que creo que está por ahí, por si quieren más información. Pero bueno, ese lo encuentran fácil. Si lo buscan ahí por Google y quieren más información para evaluar bien todo eso, pues de hecho lo necesitan para sus trabajos. No es que quieran, ¿verdad? Sí lo necesitan porque es el reglamento base, ¿verdad? Eh, Ujú, Profe, consulta con respecto a lo que te ha dicho José Manuel ahora, que era ujú, con el tema de cuando uno no encuentra a un integrante del grupo, ¿verdad? Y ya se le envió correos, ¿verdad? Desde el ujú, correo institucional, se le llamó en foros, está la evidencia, pues, ahí está la ujú, evidencia. Usted dijo que le diéramos tiempo por lo menos una semana, ¿verdad? Y nosotros de seguir ujú. con la actividad uno. Después de eso, si esa persona en definitiva no apareció, el trabajo se sigue haciendo con los mismos integrantes que ya quedaron en grupo o se Exacto. sustituye. Ok, listo, Sí, sería con los mismos, ¿verdad? listo, hasta el final. Ok, Exacto. muy amable, gracias. Sí, con gusto. Profesora, tengo una Ujú. duda con el proyecto. Es que está revisando, para ver, donde dice tipo de estudio, investigación teórica, investigación aplicada. ¿Eso es que escogemos un tipo de estudio para el trabajo o cómo sería esa parte? Perdón, investigación, Sí, es perdón, en el punto 3, metodología para realizar el proyecto y herramientas de diagnóstico. pero eso me estás hablando de la instrucción en la guía o en Sí, cuál. en la guía de la parte A del trabajo. Déjame para buscar eso, un Sí, momento, gracias. justo. A ver, parte A, La, proyecto. ¿Qué página es? la página, a ver, 11. 11. Es que yo siempre lo leo porque a veces lo cambian, entonces yo puedo conocerlo muy Ah, bien y a veces me cambiaron cosas, entonces claro. mejor reviso siempre. Metodología para realizar el proyecto y herramientas de diagnóstico. En esta tercera parte, los estudiantes elaboran plan de abordaje. ¿Cuál es la duda tuya entonces ahí? Es que dice que tipo de estudio. Lo que no entiendo es si uno tiene que explicar qué tipo de estudio está haciendo, investigación teórica o investigación Investigación. Sí, tienes que aplicada. escoger cualquiera de estas, descriptiva, investigación explicativa, investigación cualitativa, cuantitativa, investigación experimental.
Ah, bueno, se Sí, realiza sí, una de esas. sí, y dice que es justificarlo, dice aquí. De hecho, eso no estaba antes cuando yo daba el curso, por eso le digo que a veces cambian cosas. De debe hacerse una justificación clara del tipo de estudio, la aplicación y relación con el proyecto. Así como la definición o definiciones conceptuales según normativa APA. O sea, que ustedes esto tienen que ir a buscarlo en algún lado de qué es investigación. Por ejemplo, si usted escogió investigación aplicada, entonces tiene que buscar qué es investigación aplicada, poner la referencia con la norma APA y luego explicar por qué cree que es aplicada, ¿verdad? Ah, correcto. Eso sería. Ah, perfecto, Ujú. gracias. Con gusto. Sí. ¿Algo más que me quieran preguntar? Vean, aquí les tengo por si quieren verlo, el reglamento que ya lo, como les digo, la ventaja de este curso es que toda la normativa está por todo lado, o sea, no cuesta encontrar información, está todo facilísimo de encontrar. Entonces ustedes buscan en cualquier lado, aparece la normativa, este es el reglamento aprobado, que uno siempre lo revisa por si hubiera algún cambio o algo que hubieran actualizado el reglamento, pero no, ese es el mismo. Ah, igual ustedes pueden entrar a la página del Consejo de Salud Ocupacional. Ahí está toda la información. Hay reglamentos, hay normativa técnica. Ahí pueden encontrar de todo, ¿verdad? Ve, aquí habla de los 10 trabajadores que yo les decía, ¿verdad? Igual aquí dice, vamos a ver, ve, constituir comisiones en cada centro de trabajo que cuente con 10 o más personas trabajadoras. ¿Ves? Aquí es. Y las oficinas, ven, más de 50 personas trabajadoras. Entonces ahí pueden también ver la normativa y como les digo, si entran a la página ahí del Consejo de Salud Ocupacional, ustedes ahí le dan Google, buscan Consejo de Salud Ocupacional, entran ahí, van a encontrar un montón de normativa diversa. Creo que la página es esta, para buscársela de una vez, para que no vayan a entrar a otro lado mejor. Consejo, Salud Ocupacional. Pues esta es la página GoCR, Consejo de Salud Ocupacional. Y aquí ustedes pueden ver documentos relevantes, normativa, en toda la normativa, constitución política de las que estuvimos hablando, reglamentos, decretos, directrices, normas técnicas, que dijimos que hay un montón de normas técnicas y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Que aquí están las normas técnicas. Que eso es como normativa complementaria, ¿verdad? Primero tienen que basarse en la ley, reglamentos y después las normas técnicas, pero a veces hacen mucha falta porque son demasiados temas, ¿verdad? Entonces, como ven, toda la información está por todo lado, esa es la ventaja que tiene este tema. Ahí están los documentos de la OIT también, criterios técnicos, documentos técnicos. Bueno, no sé si no tienen más dudas, pues entonces vamos cerrando. Si no hay cualquier cosa, la otra tutoría es la otra semana, ¿verdad? El otro lunes. Seguimos los lunes. Correcto. Sí, y cualquier duda ahí me pueden contactar por la plataforma también. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Gracias, Buenas buenas profesor. noches. noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao.